Hola, profe. ¿Cómo están? Bien, ¿y usted Hola, cómo está? profe. Hola, Hola, profe. ¿cómo está Paulina? Bien. ¿Tú cómo Bien. Hola, estás? Pauli. Bien, Hola, niños. ¿Cómo está ahí? Bien, ¿y ustedes? ¿no los Bien. conocía la cara ustedes? Sí, somos ¿Ustedes iguales, dos? somos hermanos. Sí, sí, sé que son hermanos, pero no había tenido la oportunidad de De verlos. vernos. O sea, nos habíamos conectado antes, Pero pero sin Sin cámara. cámara. Sí, sí, Sí. sé. Por eso. Bien. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, Ya, todo qué bien bueno. por acá. Entonces, bueno, va a ser bien breve nuestra conexión porque de los 7, 8 grupos que deberíamos estar hoy, recibí 3 trabajos nomás. Así que tengo que retroalimentar a 3, que son Ya. ustedes dos y ustedes dos. Carlos y Paulina, usted y la Romy, si es que aparece. Que no aparece nunca, así que tal vez aparezca. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Están con el correo ahí mismo? sí, Sí. Sí, ya. Entonces yo les voy a enviar el correo con su trabajo y la pauta, la vamos a ir revisando juntos y yo les voy a ir dando los comentarios, que es la parte más importante que ustedes tienen que tomar nota para poder hacer sus correcciones. ya, ¿De bacán. acuerdo? ¿Carlos, está ahí también usted? Sí, profe, acá estamos. Ya, súper. Misma modalidad para ustedes dos. ¿Ya? Perfecto, profe. ¿Da lo mismo con quién parte o alguien está súper ansioso? Por ¿Quiere nosotros saber está ya? bien, No hay da problema igual, con nosotros. da igual. Los chiquillos llegaron antes. Justicia. Ya, Orden de llegada, dijo. por orden de Así llegada. es. Ya, me voy a ir al correo entonces. Ah, mira, lo que pasa es que la semana pasada no pude compartir pantalla, por eso lo estoy haciendo así. A ver, o si prefieren, no, mejor así, más privado. Espérenme. Lo que pasa es que me tuve que conectar el lunes, porque como el viernes no se pudo, porque era feriado, el lunes no tenía la opción de compartir pantalla porque estaba en la clase de Felipe. Sí. Entonces yo no estaba autorizada. Deme sus correitos, niños. L. Yaulén, L. Ahí ya te tengo, Luis. María José, Y María José. Es más José Yaulén. Majo, ahí está. Ya. Ya va. Entonces les voy a enviar la pauta y el informe. Ya se fue. Cuando puedan abrirlo, me avisan. todavía no me llega. Ahí me llegó, profe. ¿Llegó? Ya. Sí. Bueno, la verdad es que no nos fue tan bien como esperábamos, pero no se me achaquen que es la primera. A ver, hay hartos errores. Bien, ahí en la pauta, bueno, prácticamente tienen la misma evaluación en en todos los ítems. Pero les voy a contar un poquito a modo general para que vayan tomando nota de cuáles fueron como los errores más graves. Ya. La contextualización, cuando ustedes hacen la introducción, si bien eso no está dentro de la evaluación como nota, pero tengo que corregírselos, está muy genérica, es muy amplia. Entonces no es un contexto que telonee de fondo al problema propiamente tal, sino que es como demasiado grande, demasiado amplio.
Entonces Ya. necesitamos que profundicen un poquito ese contexto, pero sea un poco más específico. Es decir, cuando yo como lector, que no conozco el tema, estoy introduciéndome en este tema, tengo que ir más o menos ya enfocándome hacia dónde van a ir apuntando, no algo tan macro. Lo que tienen ahí, yo no creo que lo tengan que sacar, yo creo que tienen que agregar Agregar. cosas. Ya, No dejar eso como lo macro y después ir bajando a lo más particular. ya. En la pregunta ya sí tenemos un problema, en la descripción del problema, primero, la descripción del problema, ahí empezaron las debilidades, porque no hay descripción del problema propiamente tal. O sea, ustedes cuentan un montón de cosas, pero no queda definido cuál es el problema, cuál es el foco, no aparece, no se ve, no sale a la luz en ese texto. Ojo con la pregunta, voy muy rápido. No, No, está está bien. Ojo con la pregunta que no puede ser dicotómica, o sea, la pregunta no puede responderse sí o no. Si la pregunta, al leerla, se responde con un sí o se responde con un no, está mala. ¿Ya? Tiene que ser una pregunta abierta, y es una pregunta, ahí ustedes tienen como dos preguntas, Tenemos dos, sí, efectivamente tenemos dos. ¿ya? Es Sí. una pregunta, es una gran pregunta, además, porque es nuestra gran pregunta que lidera en la investigación. La hipótesis tienen que entenderla como la respuesta a esa pregunta que yo hago. Profe, por ejemplo, la pregunta hubiera estado correcta si solamente hubiéramos formulado la primera parte de la pregunta que pusimos. Por ejemplo, ¿cuán expuestos están los trabajadores a la disrupción tecnológica? ¿Podrían perder el empleo, por ejemplo? Esa es como una pregunta general, ¿o no? Es general, pero se diría sí, no. Ah, ajá, ah. Entonces Ya, estaría mal formulada metodológicamente. ya, ok. Ya. Tal vez en tema, en fondo, estaría bien, pero técnicamente no está bien planteado. Ya, ¿Ya? Como ustedes saben, también recibieron unas evaluaciones anexas de otros profesores que leyeron sus trabajos. Y les voy a leer cuáles fueron los comentarios que recibió su trabajo. ya. Ya. Ya, dice, ojo con la ortografía, hay muchos errores, la relevancia periodística no está bien, está mal argumentada, pregunta e hipótesis mal planteada. Bueno, ¿qué es lo que yo les acabo de decir? ¿Qué nos dijo? Pero miren, acá yo creo que pueden sacar algo en limpio. Dice, le falta trabajo al tema, ¿en qué se diferencia de todos los contenidos que salen día a día del trabajo? ¿Cuál es el aporte? Se sugiere cambio de tema. Miren, aquí hay dos decisiones. Una es, si ustedes son los dueños del tema, entonces, o lo cambian, ya, sabes que vamos a partir de cero con otro tema, o no, sabes que este tema de verdad nos gusta, estamos interesados en trabajarlo, nos llama la atención, entonces tienen que convertirlo en algo más periodístico. Que sea más atractivo, que sea más vendible, que en el fondo yo me pregunte, ¿por qué yo tengo que publicar eso hoy día? Ya. Y para eso también, ¿se acuerdan? Es muy bueno que hagan un barrido de lo que se ha publicado. Si hay mucho del tema, va a ser más difícil que ustedes sobresalten o hagan algo atractivo, porque en realidad es más de lo mismo. Si hay poco, se vuelve más atractivo. Ahora, si hay mucho, pero el enfoque que yo le estoy dando al tema nunca lo han tocado, también es atractivo. Nosotros hicimos el barrido, profe, y Ya. nos dimos cuenta que se ha escrito harto sobre, no disrupción tecnológica, sino que sobre la automatización de las funciones en el trabajo. Pero nos dimos cuenta cuando hicimos el barrido de que efectivamente nadie miraba el tema con la profundidad que se tenía que ver, porque no es solamente el reemplazo de los trabajadores, sino que es la llegada de una nueva forma de trabajo. Porque nos dimos cuenta, por ejemplo, que en los reportajes o las noticias que se han publicado al respecto, no hay nadie que hable, por ejemplo, de inteligencia artificial, cómo esto va a reemplazar efectivamente la función del trabajador, sino que hablan, por ejemplo, de las máquinas de repetición, por ejemplo, de cómo una máquina hoy día repite una acción que puede hacer un humano y reemplaza a 3, pero no cómo se aplica la inteligencia artificial en ese acto. No sé si Entonces me explico. reenfóquelo, denle una vuelta, Ya. y que eso que usted está, que en el fondo concluyen después de haber hecho este barrido, se luzca en el texto. Ya. ¿Bien?
mi sugerencia es que hagan los cambios. Yo no sé si les informaron, pero a nosotros nos informaron que la próxima semana no vamos a tener clases. No nos han dicho. No sé si estoy metiendo las patas. No nos han dicho. No, no nos han dicho. Ya, a mí me informaron eso, pero no se ha formalizado. Se supone que es una semana que le van a dar a los alumnos vespertinos, porque creo que solo por la tarde, para poder ponerse al día, como ver videos que a lo mejor no han visto, ver clases que a lo mejor no han podido estar, algo así. Entonces, igual yo les voy a mandar un correíto a todo el curso, Ya, para como hacer mis peticiones. Pero mi invitación es que aprovechen esa semana, porque en el fondo vamos a tener 2 semanas, probablemente hasta que nos volvamos a ver, para ir haciendo correcciones y aunque sean chiquititas, vayan mandándomelas. Profe, hicimos esta pregunta, ¿qué le parece? Yo, sí, no, está bien, vamos de nuevo. Y vamos pimponeando el proyecto para que no nos atrasemos, porque todavía viene planteamiento objetivo, viene la segunda nota con marco teórico, y si esto no está zanjado correctamente, vamos a arrastrar errores para adelante. ya. Entonces, mi correo está ahí a disposición, mi teléfono, si quieren mandarme un audio, si tienen una duda y yo les mando otro audio y se las aclaro, como ustedes quieran. Ya, profe. ¿Ya? Pero es súper importante, esta es mucha pega de ensayo-error, mucho de hacer, deshacer, rehacer, y una vez que ya se zanja, ya nos vamos por un tubo. Ya. ¿Ya? Para que no se me desmoralicen. Y yo los voy a apoyar y vamos a salir igual el semestre adelante, así que tranquilos. Ya. Ya, bacán, profe. ¿Ya? ¿Ustedes tienen mi teléfono? Sí, sí lo Sí. tengo. Súper. Así que ahí estoy, pues, a disposición. Corrijan, Ya, profe, muchas gracias. replanteen, enfoquen y mándenme sus avances y yo se los voy retroalimentando. ¿Pero a usted le parece que es factible este tema, profe, la verdad? ¿O es O sea, mejor? desde la mirada que tú le estás dando ahora, de cómo me lo planteaste ahora, yo encuentro que sí. Desde Ya, el reemplazo de la máquina al hombre, no, pues ahí es como un poco trillado. sí. Sí, Lo que pasa es que nosotros nos dimos cuenta que además este tema se agudiza aún más con esta crisis del COVID. Porque en definitiva están a todos los trabajadores en las casas y probablemente si hubieran máquinas que pensaran, efectivamente no habría este problema. O sea, el del desempleo sí, pero no de la paralización de las funciones. De hecho, hay mucha gente que la están desempleando, o sea, yo tengo amistades que le ha llegado la carta de despido a la casa, o sea, Sí. Y mire, ella no es necesaria. yo soy dirigente sindical y el año pasado hicimos un seminario sobre esto en el ex Congreso. Y ahí conocí a Giorgio Bocardo, un sociólogo que es como especialista en este tema. Y en definitiva, él me explicaba que nunca se le había dado la profundidad en la prensa a este tema, que es tan grave, que va a afectar tanto la realidad, no tan solo nacional, sino que mundial, y que nadie le ha tomado realmente el peso, porque efectivamente nos estamos acostumbrando a las nuevas plataformas como Uber, ese tipo de plataformas, pero nadie se ha dado cuenta qué va a pasar con el humano en el fondo. Entonces, yo creo que tienes que reenfocarlo para que eso se luzca y Sí, se entienda la profundidad del reportaje. ¿Por qué están en ese tema? En el fondo, todo esto del reemplazo, de la inteligencia artificial, de la mecanización o industrialización de las tecnologías, es el trasfondo, el contexto, pero no el problema. sí, de El problema hecho, es lo que usted nosotros, está planteando. sí, de hecho nosotros le llamamos disrupción tecnológica porque es más que automatización. no es solo Claro. automatización. Es un problema más, es Tal vez disrupción. explicar bien eso, cómo Exacto. describir a qué nos referimos a una disrupción tecnológica es mucho más que puesto que y tiene que ponerle Ya, todo ya, la pimienta y el Más sazón específico. al ya, ok. trabajo. ¿Sí? Ya, profe. Ahora lo ¿Ya? entiendo. Sí, Me van escribiendo. ya, bacán. Gracias, Sí, profe. profe. Un gusto conocerlos. Igual, gracias. Cuídense. Chao, chicos. Que esté bien. Chao, profe. Chao, chao. Vamos, chiquillos. Paulina y ya. Carlos. Vamos a hacer lo mismo. Ya les voy a enviar el correíto. Ya, profe. Entonces, déjenme aquí. A ver. Paulina Arévalo y... Ay, escribí mal.
Ya está. Cuando les llegue me avisan. Ya, ahí está. Si quieren abran la pauta y después con más tranquilidad pueden revisar el informe. Yo les dejé como mensajitos en el texto del informe. Sí, Pero muchos de ellos, algunas cosas se las voy a comentar ahora, pero prefiero explicárselas bien para que podamos aplicar las correcciones. escueta. Ah, hoy, esa parte es la que me cuesta, la hipótesis. Sí, Bien, Pero lo que está más débil no es la hipótesis. Bueno, sí, lo que está más débil es la hipótesis. sí. Es que la pregunta tampoco está muy buena. Tengo que decirlo. Que me toca esta parte ingrata. Pero bueno, no, es parte de. Ya, ¿estamos? Sí, Les profe. voy comentando. Ya. Bueno, sí, pues tienen un 4.8 en descripción del problema, un 3.5 la pregunta, un 3 la hipótesis y un 4.8 en fundamentación. A ver. Yo sé que la nota es bien desgraciada, así como bien dura, ¿no? Pero porque hay mucho error metodológico y a mí me toca justo formarlos ahí. ¿Bien? Mire, la introducción en general está bien, sin embargo, yo creo que hay que profundizarla más y hay que como contar más historia al respecto de la situación. Como que es muy escueta, es muy cortita, como que yo no alcanzo a contextualizarme de la realidad como del mundo estudiantil en relación al acceso a crédito, lo que había antes del CAE. Cuando yo soy viejita, cuando yo era estudiante no había CAE cuando yo salí del colegio, y en el fondo era, o el puntaje te daba para entrar a la pública y que tuvieras el crédito fiscal, o era, y si no tenías plata para pagar una privada, y además la universidad privada en ese entonces no era bien vista, era como que si estabas en una privada era como que no estabas en ningún lado, era como que valía cero como profesional. Entonces, mi sensación con la introducción es que le falta un poquito más como de historia, como de contar un poquito más de la situación macro, que permita generar una contextualización al lector que sea atractiva para decir, ah, mira, sigamos leyendo. Porque es como muy cortita, son como 3 párrafos así, esto pasó, el CAE hizo esto, el CAE funciona así, listo. Yo creo que le falta un poquito de desarrollo. Ahora, la descripción del problema, yo por ahí les puse que le falta su propia introducción, como un párrafo que no vayan así al tiro, como en términos de redacción. No es una descripción del problema como tal. Lo que ustedes hacen ahí es explicar lo que van a hacer. Es como, en la descripción del problema yo no pongo un objetivo, yo no debo decir, bueno, en esta investigación nosotros pretendemos demostrar la dificultad que tienen los estudiantes que han sorteado sus carreras con CAE, no explico lo que voy a hacer. Aquí yo tengo una situación y yo describo esa situación como situación problemática, situación de estudio. Entonces, ustedes tienen mucho, en general en su trabajo, mucho de lo que van a hacer, nuestro propósito, todo eso hay que sacarlo, o re-redactarlo, porque la descripción del problema es el tema en sí descrito, en detalle, desde el foco
problemático, que quiere decir desde cómo lo estamos mirando, cómo lo estamos cuestionando, a quién estamos criticando, pero yo describo la situación, no explico qué es lo que voy a hacer, qué es lo que caen también después en la hipótesis, también tiene una explicación en sí, y la hipótesis es una respuesta a la pregunta. ¿Ya? Profe, Sí. cuando empezamos el ramo, usted nos dio una película que viéramos, la de los guardaespaldas del presidente, Sí. y como que uno iba a entender un poco más. Si es que la próxima semana nos dan la semana libre, podríamos tener acceso a eso que dijo, cine o documentales, algo que nos pueda ayudar un poco a trabajar la mente con el tema de la hipótesis. Sí, ¿sabes cuál película también es súper buena y es más actual? Porque la de Sí, Todo lo hombre la que vi en existe YouTube. es del año La Coco. Es Y súper después vieja la película. Estaba joven no, ¿cómo se llama? El actor, no me acuerdo. ya cuando aparecen las letras al comienzo ya se nota que es antigua. Vieja. Pero hay una que es más moderna, que hasta hace poco estaba en Netflix. Yo espero que todavía esté. No me acuerdo bien si se llama En Primera Plana o En Portada. A ver, la voy a buscar en mi celular, espere. Para no Y la carretear. protagonista es una periodista, la protagonista, ¿no? Cuatro protagonistas, son 4 periodistas. Espera. Las que buscan información de una iglesia. Sí, de los casos de curas Sí, la vi también. pervertidos. Es Creo que la muy vi. buena. Spotlight también se llama. Pero ellos trabajaron como 3 años en la investigación, mucho tiempo. Sí, No podemos pero, ocupar. pero es para soltar la mente nomás, po, del Boston Globe. Para Así entender aparece, un poco. ¿se ve? Spotlight, Sí, esa. No me esa acuerdo sería si una buena opción. no sé si la traducción es en primera plana o en portada. Yo soy pésima traduciendo. Pero esa película también es buena. Muestra, claro, se demoraron un montón, pero estamos hablando de una tremenda investigación que partieron con 13 casos y después tenían 130 casos. Era una locura. Profe, y con respecto a nuestro trabajo, hay otra información que es nueva, que ¿Ya? ahora las deudas, cualquier tipo de deuda que sea educacional, no va a ser publicada en el DICOM comercial, como antes. Ah, Toda la gente, si tiene deudas, va a seguir la deuda, sí, perfecto, con la casa comercial, digamos, el banco que sea, pero si es con el giro estudiantil, no va a poder fijar en DICOM y él va a poder acceder a un auto o a un beneficio. Y esto gracias a ese grupo de personas que presentaron este proyecto. sí, pues, bueno, el manual ese que ustedes me habían mencionado antes, no lo lucen acá en el informe, pues no aparece mucho en la descripción, aparece mencionado, es como utilizaremos, pero eso es parte de, así como lo más sabroso que tienen, como que lo escondieron. Eso tienen que contarlo con lujo de detalle. Ok. Y ojo que la pregunta tiene que abrir la investigación. O sea, tiene que ser una pregunta que me invite a investigar para poder darle una respuesta. Mientras tanto, se responde con hipótesis, pero es muy chiquitita su pregunta, está muy cerradita. Les voy a leer los comentarios de la comisión. Dice, la pregunta está mal planteada, la hipótesis no está bien formulada, el tema es interesante, pero carece de actualidad, se debe ilustrar mejor con casos, situaciones, por ejemplo, los negocios de los abogados, necesitan vender mejor el tema. Es decir, el tema se aprobó, pero hay que ponerlo mucho más sabrosón. La metodología entonces hay que desarrollarla mejor y al ser algo más atractivo para el lector. Tienen que Que lo trabajar las dos enganche. líneas. Tienen que corregir lo metodológico, que es lo que yo les acabo de decir en términos de estructura, pero también en términos de fondo, de contenido, hacerlo mucho más periodístico, más atractivo, más que se venda, Okay. que tenga esa cosa siniestra que tiene a veces el periodismo, que
revela, que te destapa la olla, que en el fondo denuncia una situación. Eso es, po. Nos vamos a colocar más malvados con el Carlos Arriola. Exacto. Más Exacto. malos. Pónganse un par de cachos y escriban. Y lo mismo que a los anteriores chicos, yo ahí dispuesta. La corrección que hagan, lo que modifiquen, la duda que tengan, me la mandan. Ya, Digamos, perfecto. Gracias, profe. el trabajo avanza mucho más, en mi experiencia, pimponeándolo. Hicimos esto y yo decirles, chicos, vayan por ahí, bien, sigan, avancen, ¿no? Es como cuando va así, y como no fluye porque tenemos clases tan lejos, Claro. esto sucede así. Yo, bueno, antiguamente cuando trabajaba de planta en otra U, me golpeaban la puerta cada rato, me venían... Una preguntita, ya. Bueno, pero yo tengo mucha paciencia, así que ataquen nomás, Ya, profe, gracias. Sí, profe, gracias. ¿ya? Eso, pero el tema está aprobado, sí, eso es lo más importante de esta etapa. Ahora hay que pulir, Ya. ¿ya? Ya, profe, a mejorar a trabajar entonces. Sí, les voy a mandar un correíto, bueno, Eso. cuando se formalice lo de Felipe, porque parece que metí las patas, pero es que, bueno, ya las metí ya. Pero igual Si les voy a tiene mandar, más recomendaciones de cine o documentales, yo lo agradecería porque pero ayuda. CIPER, po. CIPER Sí, es se la un, voy a ver. sí, Ah, no, súper. CIPER, Es un medio sí, de comunicación, sí. sí, po, en la web de CIPER hay o sea, una pestañita que son investigaciones periodísticas, Mm, y hay reportajes bien interesantes. ok. También está bueno seguir ahí. De hecho, CIPER hizo uno de los primeros que se hizo al líder de autoeducativa. Lo hizo como el 2000, no hace harto años, como hace 6 años. Y la entrevista está perfectamente, pero es que no sé si se puede hacer eso, como Se seguir puede la tomar como misma línea que como ellos. un antecedente. Lo puedes tomar como un antecedente. Es que la entrevista se le hace en CIPER a él solito, Mm. solo a él, y le preguntan, yo busqué información sobre él para aportar en el informe, digamos, y aparecía en CIPER. Una entrevista de las últimas noticias, una entrevista en CIPER, que es la que está más correctamente hecha, y como 2 medios de comunicación más que lo entrevistan, porque él encaró a Ricardo Lagos. Yo creo Por que lo eso puedes aparece ahí contar como parte de la historia que hay detrás de esto. Como la introducción, de repente contar un poco, hacer una reseña de esa entrevista. Ok. No como lo único, sino que como un datito más. De acuerdo. Pues lo tomamos como ejemplo entonces la forma que tienen de redactar, digamos, el trabajo de ellos. Sí, más que la forma, es como la forma en que lo piensan. Eh, claro, la forma en que lo piensan, la forma en que se traduce en la redacción. Lo que pasa es que la redacción del reportaje la van a trabajar el segundo semestre, cuando construyan el reportaje en sí. Pero ahora necesitamos el preproyecto, y este preproyecto tiene que estar pensado desde el cuestionamiento problemático. Como yo miro la realidad y me la cuestiono y planteo una postura frente a esa realidad. Profe, entonces la próxima semana podemos hacer el ping-pong con usted. O sea, toda la semana, pues. Ya. Desde cuando quieran, desde el lunes, desde el domingo, Súper. desde mañana. ¿Ah? No, El día a la noche, no Grande, sé. profe. No. Cuando quieran. ya, profe, gracias. Ya, chicos, cuídense. Buen Se fin de pasó, muchas semana. gracias, profe. Voy por Que esté ustedes. muy bien. Chao, chao. Chao, chao. Romy, ¿aló? ¿Romina? ¿Hay Hola, alguien ahí? profe, Hola, ¿cómo está? bien, ¿y usted? Bien, también. Pensé que no la iba a ver. No, aquí estoy, solía. ¿Su baby? Aquí está, ¿la quiere conocer? Sí, la conozco, pero chiquitita, po. Iba a clase. Ahora es una guagua sólida.
¡Oh! Y camina. Oye, tú estabas en clase el año pasado, Sí, toda chiquitita. Qué sí, cuando rica. fui tenía como un par Nada, de 3 meses. meses. Sí, era muy bebé. Sí, como 3 meses. Ahora ya camina, está grande. Ahí está. Qué rica. Hola. Eso. Uy. Ya. Ya, Romy. Te voy a mandar un correo con la pauta y tu informe, ¿ya? Ya. Todavía no me llega. No, todavía no te lo mando. Ah, ya. Que no lo encuentro. Espérame. Pauta, pauta, pauta. Aquí estoy. Ahí lo envié. Mire, tengo que decirle hartas cosas. Ya. Una de ellas, o sea, lo que a mí más como que me alegró, debo de admitirlo así, es que metodológicamente está bien estructurado tu trabajo, y eso quiere decir que la pega del año pasado no fue en vano, ¿no? Que igual aprendiste y te quedó ahí el conocimiento de lo metodológico. Sin embargo, tuvimos algunos problemas de contenido que yo no me queda del todo claro si es por la actualización que le diste al tema o cómo hiciste el vínculo del tema que tenías el año pasado, previo, la situación que se vivió después con el estallido social. Me parece que ese enroque quedó medio extraño. Mira, te voy Ya. a leer los comentarios de la comisión para ver si son un poquito más aclaradores. Ellos fueron mucho más castigadores con la evaluación. Yo te puse más notas. Mira, dice lo siguiente. Dice, ¿cuál es el aporte, la novedad, lo noticioso? Como pregunta. Posee un formato de tesis tradicional más que de reportaje. ¿Está anotando? Sí. Ah, ya, la espero entonces, que ellos me hablen. No, pero dale nomás. Ya. Y dice, falta trabajo en desarrollar temas de hipótesis periodística, se invita al estudiante a discutir más las ideas para que se aterrice y se encuentre una novedad en el proyecto. Ya, o sea, aterrizarlo. Sí, yo me acuerdo que el año pasado, cuando hablábamos de la contracultura y todo, veníamos bien. O sea, como que costó llegar, pero al final la última etapa no la recuerdo como mal evaluada. No sé Yo tú, tampoco lo recuerdo. De ¿no es hecho, me fue cierto? mejor el año pasado que ahora. Sí, sí, yo Sí. también sentí lo mismo. Por eso yo siento que a ver, esta mixtura que tú hiciste con la situación, que si bien tiene mucho que ver con lo que ya venías tú pensando antes, va a haber que darle un enfoque que permita que sea mucho más relevante periodísticamente, porque del estallido han salido muchas cosas, se ha hablado mucho, entonces para Claro. poder ser más novedoso. Yo creo que no Ya. tiene que ver con que el tema el tema no lo bajaron. Yo siento que tiene que ver con el nuevo enfoque que tú le vas a dar al tema, la nueva crítica, la nueva mirada, cómo lo actualizamos.
Claro. Porque de lo contrario habría que desvincularlo, pero si lo desvinculas, yo creo que se pierde esa posibilidad que... Yo siento que mi tema no, de hecho la pregunta es la misma que hice el... No, creo que no es No, la porque misma. ahora dice, está mezclada con estallido social. Ah, claro. No, pero es que, a ver, la pregunta. ¿De qué manera la contracultura se convierte en medio de comunicación y agente activo de la transformación social que desencadenó el estallido social en Chile? La pregunta que yo había hecho el año pasado era, ¿cómo la contracultura se convierte en medio de comunicación para transformar la sociedad? Ujú. Por eso te digo que es Sí. solamente, yo metodológicamente la encontré correcto. La pregunta está bien planteada, es correcta, Ujú. está bien la estructura. Yo siento que lo que hay que trabajar más es la descripción del problema que permita llegar a esa pregunta. Y esa descripción del problema que esté mejor vinculada entre todo lo que ya tú habías aportado de la contracultura con lo que comenzó a visibilizarse finalmente, porque no es que empezó a pasar, sino que salió a la luz nomás. Claro, Y se viene peor. sí. Como que yo por lo menos desde mi opinión personal lo veo como un volcán así que está como avisando que va a eruptar, ¿cachai? Que va... Claro. Entonces, Yo pensaba, así como ya aterrizándolo, cómo quiero demostrar esta pregunta, es enfocándome en, bueno, el año pasado, y todavía me interesa hacerlo, sobre casas culturales. No sé me si te acuerdo. acuerdas. Sí, me acuerdo. Que habíamos quedado como en hacerlo sobre 10 casas culturales. Igual ahora con el contexto, no sé si el segundo semestre tenga la posibilidad de ir, me enredé. No sé si el segundo semestre las casas culturales tengan la posibilidad de estar funcionando para ir a reportear y todo el asunto. Entonces, por eso incluí las letras de las canciones. Ahí tomé 2 ejemplos, pero para hacer como un estudio pensaba en analizar, no sé, 30, 50 canciones, no sé cuánto será un Es que número por eso apropiado de canciones. te castigaron de que era más tesis que reportaje. Ya, Porque claro, en una tesis no te exigen casos ni personas, fuentes vivas, pero en el reportaje sí. pero yo igual voy a tener fuentes vivas, pues los autores de estas canciones, por ejemplo, en el trabajo cité 2, o sea, 2 intervenciones, que el colectivo Las Tesis, Un violador en tu camino, puedo contactar a alguna integrante de Las Tesis. También puse al Tata Barahona con una canción que se llama Luz de Rabia. Bueno, y Tata es una de las canciones sociales que tiene Tata Barahona, porque tiene muchas otras. Y bueno, conozco a más artistas musicales que podría entrevistar. Entonces tal vez luce más esa forma de trabajo que no esté, que como que no se vea que la importancia está en la letra de la canción, aunque obviamente que sí está, pero reforzando que sí hay acceso a la fuente, qué hay detrás de la creación de estas canciones, cómo eso representa la contracultura, qué participación tiene eso en el estallido. Yo creo que es la perspectiva nomás, es como el nuevo foco del trabajo. Ya. Y entonces lo que tendría que trabajar es la descripción del problema, vincularlo más con la contracultura. No, vincular más lo que tú ya tienes de contracultura con la situación de estallido social. Ya. Y acá poner como más información sobre la contracultura, no sé, citar Sí, yo creo que a más Bolívar datos Echeverría, por sabrosos, ejemplo. como lo que está siendo como bien evaluado es como esto de que tenga que sea muy atractivo, que tenga harto dato sabroso, como, no sé, antecedentes que tú conozcas o que hayas podido recolectar, que llamen la atención, que sean llamativos, para que no se cuestione lo periodístico, la relevancia periodística. Ya.
Y yo creo que ahí va muy bien. Me dijiste que una crítica que le hicieron a mi trabajo es que estaba muy como estructurado más como tesis que como Sí, reportaje. Sí. Entonces, que yo entendí que el reportaje viene como el segundo semestre. O sea, nosotros Y lo que que estamos ahora hay que hacer como el marco teórico de la investigación. Claro, ahora vamos a hacer un preproyecto de investigación que es la base para poder escribir el reportaje el segundo semestre. Pero la estructura del contenido del proyecto ya tiene que ser periodístico. Ya. Entonces, Ya. por eso se habla de eso y no de una tesis donde tú podías analizar, no sé, un discurso, ponte tú. Ya. Si tú propones análisis de discurso de la letra de las canciones, eso es tesis, Ya. no es reportaje. Porque el reportaje requiere que hayan fuentes vivas. Ya, sí, Como como que el capítulo protagonistas del tema más que, ¿sí? que el capítulo de relevancia periodística no profundice nada. Sí, pues y ahí está el 35% de la nota. Ya, gracias. Tiene que ser... Tenéis que venderlo de la mejor forma posible. Eso es. Como siempre pensando, ¿por qué me tendrían que publicar hoy día? ¿Por qué mi Ya. tema es tan atractivo para ser publicado? Si yo esto lo presento a un editor. Entonces lo que le daría la característica de reportaje sería las fuentes vivas. Claro, los casos. Mientras más fuentes vivas tenga, más completo va a ser el reportaje. Exigen un mínimo de 7 por reglamento. Pero lo Ya. que le da sabor al reportaje y lo vuelve atractivo es los casos. Ya. Eso sería por ahora. Ya, profe. Gracias. ¿Ya? Anda arreglando por último por pedacito, aunque sea, y me puede ir mandando en la Ya, medida de tus posibilidades. ya. No nos Gracias. atrasemos tanto. Gracias, profe. ¿Ya? Cuídese. Igual tú. Chao. Chao.